Bueno, buenos días de nuevo. Estábamos conversando algunos asuntos generales. Vamos a continuar conversando algunos de estos asuntos antes de iniciar la clase. 1 minuto, 2 minutos. Ustedes recuerdan que el último martes que nos vimos, hace 2 semanas hoy, ustedes hicieron un ejercicio en grupo. Ese ejercicio quedó pendiente para ese viernes. Ustedes ese viernes no pudieron mostrar el ejercicio porque no asistieron a la reunión, sino que estuvieron en algo pendiente que tuvieron de microeconomía. Entonces, eso que estuvo allí pendiente de teorema de Bayes, de probabilidades totales, me lo pueden mostrar el viernes que viene, debido a que hoy debemos continuar con materia, avanzar, porque tenemos muy pocas semanas de clase. Aparte de eso, nosotros cambiamos para recordarles el examen, ¿verdad? Para el día 24, ¿verdad? El día 24 de noviembre, y el trabajo continúa para el día 27. Por lo tanto, el último día de consulta para el avance del trabajo sería el viernes 20, y bueno, el mismo 27 podrían también consultarme y me lo envían durante el día, ¿sí? Recuerden que el trabajo debe ser colocado en la plataforma Educa por grupos, no se aceptan trabajos individuales. Todo eso pues ya lo hemos conversado previamente, ¿sí? Y hemos avanzado hasta el teorema de Bayes. A partir de allí vamos a comenzar, vamos a continuar hoy. Lo otro es, vamos a ver algunos ejemplos de datos reales. Por eso yo los invito a visitar esta página. Esta dirección yo se las voy a dar en un mensaje de Educa. Y hay unos archivos que yo subí a Educa que son también de datos reales, que vamos a ver el viernes que viene para manipularlos y que ustedes vean cómo se hace análisis de datos reales. Es muy similar a como lo hemos hecho hasta ahora en algunos ejemplos. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Tienen dudas? Nicole, recibí el avance de su trabajo, me parece que está bastante bien, y como les comentaba, pues hay algunas cositas que pueden agregar. Si tiene alguna duda general, me puede preguntar ahorita. Si son un poco específicas, podría ser al final cuando terminemos la clase. Usted pues, decide. ¿Sí? ¿Sí me oye, Nicole? Ustedes me oyen, ¿verdad? David, María José, Andrés, Carolina. Profesor, creo que le habló por el chat. Ah, me escribió por el chat. Lo que pasa es que cuando tengo abierto acá se me hace un poco difícil en simultáneo ver el chat. Vamos, déjeme abrir el chat entonces. Ok, ¿está bien? ¿Le oigo? Entonces, lo otro que tiene que decidir Nicole es si conversamos hoy al final de la clase, si lo necesita o no, o si entonces hablamos más bien el viernes, si ya fue suficiente con la realimentación que les di por correo electrónico. Bueno, estaré pendiente entonces, Nicole. ¿Los demás en general tienen alguna duda? ¿Hay alguna duda, algo que quisieran, alguna inquietud, algo preguntar antes de comenzar la clase? Bueno, si no, entonces vamos con la clase. Nosotros comenzamos a hablar hoy, o sea, un nuevo tema. Culminamos el tema previo el día martes.
hace 2 semanas. Ahora comenzamos con variable aleatoria. Variable aleatoria es algo, podríamos decir que es muy similar a cuando uno lanza el dado o lanza la moneda, solo que se utilizan números para representar los resultados. Es decir, la clave es, nosotros realizamos un experimento que estamos llamando X. En ese experimento, que puede ser lanzar el dado o lanzar la moneda, aparece un espacio muestral, que son los números del dado, o lo que aparece al lanzar las monedas, cara o sello. Y a partir de allí nosotros definimos una variable que está en los reales. Esa variable puede ser discreta o puede ser continua. Por ejemplo, si lanzamos una moneda, si lanzamos un dado, lo que aparece acá en el espacio muestral, que es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, podría ser directamente la variable aleatoria, es decir, si sale 1, decimos que es 1, si sale 2, decimos que es 2, etc. Pero cuando lanzamos una moneda vemos que es diferente, porque, o sea, obligatoriamente tiene que ser diferente. ¿Por qué? Porque al lanzar una moneda sale cara o sello, y luego entonces tenemos que decir, bueno, si es cara decimos que fue 0, y si es sello decimos que es 1. O al revés, si es sello que es 0, y si es cara que es 1. ¿Sí? Entonces tenemos el espacio muestral, que son los resultados, y por otro lado tenemos la variable aleatoria en función de esos resultados. Es decir, que hay dos funciones, la de lanzar, la del experimento, y luego la de asignarle números a los resultados del experimento. ¿Alguna pregunta? Por favor, pregunten. Es muy importante que esto quede claro. ¿Sí? Bueno, entonces puede haber, ahorita vamos a hacer un ejercicio donde ustedes en grupos van a hacer un caso. Dice, el número de artículos, puede ser, por ejemplo, el número de artículos defectuosos, el número de clientes que llega a un supermercado, el número de errores detectados en una cuenta de una empresa. Todas esas variables son directamente numéricas, ¿verdad? Pero hay veces que no son numéricas, como cuando lanzamos el dado. Entonces, esas variables aleatorias pueden ser discretas o continuas. ¿Cuándo son discretas? Cuando son datos, digamos, 1, 2, 3, etcétera, pero también podrían ser fracciones, un medio, un tercio, un cuarto, o 1.1, 1.5, 1.8, sí, pero no hay entre el 1.1 y el 1.5, no están todos los números, sino solamente ellos dos de manera discreta. En cambio, cuando tenemos un intervalo, cuando llenamos un tanque de agua, por ejemplo, y el tanque puede tener entre 0 y 10, por decir algo, entre A y B, entonces allí sí aparece la variable aleatoria continua, porque puede tomar todos los valores en un intervalo, ¿sí? Esa es la definición de variable aleatoria continua. Por favor, pregunten. ¿Está claro? Carolina, Andrés, etcétera. ¿Está claro? ¿Necesitan algún... ¿Hay algo de conceptual acá que no esté claro? Bueno, entonces, sí, vamos a hacer un ejemplo acá y luego los separo en grupo para que ustedes hagan un ejemplo. Si nosotros lanzamos una moneda, ¿verdad? Solo tenemos los resultados. Un resultado, ¿verdad? Que puede ser, vamos a colocarlo acá, cara, y el otro, que sería sello, lo que decíamos previamente. Ahora, eso le podemos asignar números en los reales, que serían, podríamos decir que es 0 y 1, es decir, si sale cara es 0 y si sale sello es 1, ¿verdad? Sería de esa manera. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros podríamos lanzar dos monedas en vez de una. Si lanzamos dos monedas, entonces el experimento será de esta manera. Puede caer, si lanzamos dos monedas, cara a cara, cara sello, sello cara o sello sello. Entonces allí podríamos definir, por ejemplo, como la variable aleatoria, el número de caras o el número de sellos, ¿verdad? Entonces aquí estamos diciendo que llamamos variable aleatoria al número de caras. Si llamamos variable aleatoria el número de caras, quiere decir que este que está acá tendrá el valor de 2, ¿sí? Y este que está acá y este que está acá
tendrán el valor de 1, ¿sí? ¿Está claro? Mientras que este que está acá, que no tiene ninguna cara, tendrá el valor de 0. Luego, ¿cuál será la probabilidad de cada uno de esos casos? Bueno, la probabilidad será de este, fíjense que hay 4 casos, 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es la probabilidad de que salga 0 cara, que es sello, sello? En ese caso sería 1 de 4. Mientras que la probabilidad de que salga cara y sello puede salir de dos maneras, de 4, de esta o de esta, ya sea que salga cara, sello o sello, cara. En este caso son 2, ¿2 de cuántos? De 4. Y la probabilidad de cara a cara, que es que salga el 2, ¿verdad? Que la variable aleatoria tome el valor 2, pues es 1 del total de 4, que sería este, de estos 4, ¿sí? Entonces, que salgan las dos caras, la probabilidad es 1 de 4. Que salga una cara serían 2 de 4 y que no salga ninguna sería 1 de 4, ¿verdad? ¿Verdad? Ese es un ejemplo de variable aleatoria. Entonces, por favor, pregunten antes de pasar a que ustedes hagan esto para otro caso. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Ok. Ahora, supongamos que se trata de lanzar 3 monedas. Si se trata de lanzar 3 monedas, entonces en el primer caso será, un caso posible es que salgan todas cara. Otro ¿cuál sería? Otro sería que salga, por ejemplo, cara, cara, sello, por ejemplo. ¿Sí? Y yo podría definir la variable aleatoria como el número de caras. En ese caso, entonces, habrá aquí un número de resultados del experimento y habrá un número de resultados acá que podrían ser 0, 1, 2, 3 o quizás más. Ustedes tendrían que definirlo. Y lo que quiero es que ustedes ahora en grupos de 2 culminen este ejercicio suponiendo que se lanzan 3 monedas. ¿Ok? Entonces, si quiere, copian esto que está acá, lo marcan, hacen un imprimir pantalla, ¿sí? Y se lo llevan como imagen para que vayan haciendo el ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Carolina, Andrés, María. Sí, profe. Ok, entonces avísenme cuando hayan copiado la pantalla para que se vayan yo los agrupo y entonces van haciendo el ejercicio. ¿Sí? Ya todos hicieron voy a quitar porque puede ser que esta parte les esté estorbando. Entonces ahora ya debería estar más clara la pantalla. ¿Lograron copiarla? Es imprimir pantalla, se la llevan, la ponen en algún lugar, en el mismo Word si quieren, y allí entonces hay dos cosas que van a llenar nada más, que es esto de acá, ¿verdad? Los experimentos y las probabilidades. Esas son las dos únicas líneas que ustedes van a llenar. Lo demás está aquí descrito. ¿Ok? Entonces, vamos a dar, ¿cuántos minutos? ¿Les parece que 10 minutos o es mucho 10 minutos? ¿5 tal vez? De todas maneras, yo voy a ir pasando por los grupos. ¿Sí? Bueno, voy entonces a dividirlos en grupos. Vamos a hacerlo el máximo 10 minutos, pero si podemos lo hacemos en 5. Son las 8:33. Vamos a tratar de hacerlo para las 8:38 y si no 8:43.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Están logrando hacer el ejercicio? Sí, profe, estamos bien. Ok. Eh, no sé si, o sea, bueno, necesitan más tiempo, ¿verdad? ¿O quieren compartir algo? No, necesitan más tiempo. ¿Sí? Sí. Ok. Carolina, ¿me oye? Hola. Hola, profe. Sí, Fue que iniciamos buenos un días. ejercicio y se está haciendo en grupos y entiendo que usted acaba de llegar, no me había dado cuenta, estaba recorriendo los grupos, pasé por uno de los grupos. Ah, ya. Pero entonces, déjeme explicarle brevemente el ejercicio antes de continuar con ellos. Déjeme entonces compartir pantalla. ¿Ve la pantalla? Sí, Ok, entonces acá eh, estamos viendo variable aleatoria. Decíamos que cuando hablamos de variable aleatoria puede ser continua o discreta. Continua es cuando toma datos en valores en un intervalo y discreta es otro caso, ¿verdad? Cuando son valores que si uno, o puede ser 1.1, 2.3, etcétera, pero no son continuos en un intervalo. Y teníamos el ejemplo de una moneda. Decíamos que si lanzamos una moneda y decimos que cara vale 0 y sello vale 1, pues el experimento sería este, porque es básicamente asignar al espacio muestral que está acá. Hay un experimento que es generar el espacio muestral y hay otro que es asignarle números al espacio muestral. Entonces acá ya. el primer experimento es, digamos, generar el espacio muestral que es cara sello y después es asignarle los números que puede ser 0 a cara y 1 a sello. Y luego, si lanzamos dos monedas, pues ya sería de esta manera. Pueden ser cara sello, 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 ¿no? Y en ese caso podríamos decir que la variable aleatoria, que es lo que va de acá a los reales, es el número de caras. En este caso, para este sería 2, porque 2 caras, para cada uno de estos sería 1, y para este sería 0. Entonces la probabilidad de que dé 0, que es este nada más, sería un cuarto, por ejemplo. La probabilidad de que dé una cara, que es cualquiera de estos dos, sería 2 cuartos. Y la probabilidad de que dé dos caras, que es este caso, sería un cuarto, porque es uno de 4. Y entonces yo les propuse hacer en grupo el experimento para el lanzamiento de 3 monedas. ¿Sí? Si quiere le saca foto a esta pantalla mientras yo recorro los grupos. Si usted le da chance, pues puede continuar. Si lanzamos 3 monedas, tenemos las 3 caras, o cara sello, etcétera. Habrá aquí más casos. Y luego si contamos las caras como la variable aleatoria, definimos como el número de caras, entonces podríamos hablar de probabilidades de que sea 0, de que sea 1, o tendremos que ver cuál es el máximo de caras también para ver hasta dónde, cuáles son todos los valores de la X. ¿Sí se entendió el ejercicio un poco? Sí, entendí, pero me confundí en la parte de abajo del px igual a 0, Ajá, la probabilidad de que x sea igual a 1, o sea, exacto. eh, X es la variable aleatoria. Entonces, que X tome 0 en este caso es que salga 0 cara. O que X tome 1 es que salga una cara. Entonces, acá, por ejemplo, puede ser
cara a cara, cara a sello, 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 ¿verdad? Entonces acá Ujú. la probabilidad de que X sea 0 es que no salga ninguna cara, es decir, este. ¿Sí? Entonces acá esto está mal, ¿no? Porque aquí realmente, ya va un momento, ya va, déjame compartir Me entró pantalla. otra compañera, profe. Ya va. Ahí sí está la pantalla. Sí. Ok. Entonces, aquí, en vez de ser FF, sería sello, sello. ¿Sí? La probabilidad, a esto lo llamamos 0. Y que sea cara y sello lo llamamos, o sello y cara es que valga 1. Sale una sola cara. Y cuando sale cara a cara, vale 2. ¿Sí? Y la probabilidad de este primero, de que sea 0, ¿verdad? Es 1 de 4. Mientras que la probabilidad de que salga 1 sería que salga cara sello, que salga sello cara. Serían estos dos. Y esos son 2 de 4. Mientras que la probabilidad de que salgan dos caras, que es cara a cara, es 1 de 4. Entonces sería un cuarto. ¿Sí? ¿Ahora sí está claro? Sí. ¿Siempre Ok. se va a referir a las caras? Siempre, pero ustedes lo podrían definir de otra manera. Usted podría decir, yo defino la variable aleatoria como el número de sellos o como la suma de cara con sello, lo que ustedes quieran. Pero en este caso, para simplificar el ejercicio, lo estamos definiendo en todos los casos como el número de cara. ¿Ok? Ah, ya. Entonces usted le toma foto de esta pantalla o se va a quedar acá y yo voy a continuar recorriendo los grupos. ¿Sí? Ya. ¿Hago sola entonces esta parte? Sí, porque no da chance de pasarla con ellos. Entonces usted ahorita comparte conmigo cuando yo regrese acá. Ok. Hola, 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 bro. ¿cómo están? ¿Cómo les va? Eh, Estaba viendo la parte del espacio muestral, pero es que no entendí al final, eso es lo que te explicó sobre eh, asignarle un número. eh, Ya, Simplemente ya. eso. Bueno, ya se nos terminó el tiempo, es el asunto. Vamos a pasar a una sola sala y entonces explicamos allá para explicarle a todos, ¿sí? Porque llegaron dos nuevas personas a la clase también, ¿sí? Ya. Sí, sí, sí. Entonces, déjenme, si quieren, continúan un momento allí mientras yo los llamo al otro grupo y yo voy a pasar a la otra sala, ¿ok? Ya.
Hola, ¿me oyen? ¿Cómo les va a ustedes? ¿Lograron avanzar? Ahí estamos avanzando, profesor. ¿Qué Sí. tiene? ¿Me pueden mostrar para ver hasta dónde han llegado? ¿Y cómo se lo mostramos? Es como compartir pantalla. No sé si logran hacerlo. ¿No está abajo compartir pantalla? No lo estábamos discutiendo. No lo ven. Hace Pero ya tiempo. lograron avanzar. Lo Yo que lo pasa es anoté que se nos terminó el tiempo. Vamos entonces a una sesión de todos y allí aclaramos las dudas, ¿sí? Ya. Ya. Profe, está muteado. Profe, Profe, tiene el micrófono silenciado. creo que no nos escucha. Ya, yo les oigo, pero ustedes no me oían. Ahora sí. ¿Ok? Ahora sí me oyen, ¿verdad? Sí, profe, ahora sí. Ok. Lo que quería decir es, bueno, ¿logran ver la pantalla primero que nada? La que estoy mostrando. Sí, Ok. Entonces, vamos a ver las dudas que tenían. Me dicen las dudas, cada uno de los grupos, y continuamos acá el ejercicio entre todos. Fíjense, lo primero era ver los resultados posibles, ¿verdad? Que eran todos cara, ¿verdad? Otro podría ser cara a cara sello, ¿sí o no? Podría ser este, ¿verdad? El siguiente. ¿Cuál podría Sí, ser el sí. siguiente resultado posible? Sello, cara, sello, sello, cara. cara. ¿Cómo? Cara, sello, cara. Cara, sello, pero vamos a colocarla cara a cara sello, colocámosle cara, sello, cara, como dice ella, por ejemplo. Luego, ¿cuál otro podría ser? Cara, sello, sello, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, Ajá. Cara, sello. Aquí exploramos estos dos, luego hemos explorado estos dos. Y luego podríamos explorar, como decir, estos mismos, pero colocando sello al principio. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, 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 sí. Control B, pegamos acá y sería este mismo, pero con sello acá y sello acá. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? sí, Sí, profe. está bien, profe. Entonces, hasta ahora, acá lo que hemos hecho es generar el espacio muestral. Este es el primer experimento. Luego, entonces, es definir la variable aleatoria. Aquí la estamos definiendo como el número de caras. Podríamos haberla definido como el número de sellos, como la suma de caras más sellos, etc. Pero la manera más sencilla es el número de caras. Entonces, acá, si sale todo sello, ¿verdad? Si sale todo sello, diríamos que tenemos cero cara, ¿verdad?
Entonces, ¿cuál es el valor de la variable aleatoria acá? 0, 1, 2 o cuánto? O- 3. 3, ¿verdad? Entonces sería este caso. ¿Cuántas posibilidades hay de que aparezca ese número 3? ¿En cuántos casos aquí sale todo el tiempo cara? 1. Una sola, ¿verdad? ¿Y cuál es el total? 8. 8. Entonces sería 1/8. El número de que todos sean sello y no salga ninguna cara, ¿cuánto es? En ese caso, ¿sería el mismo 1/8 o no? Sí, 1/8. Exacto. Y de que salga una cara, ¿cuántas posibilidades tenemos? 3. 3, ¿están de acuerdo? ¿Sería cuáles? Sería este no, sería este sería 1, ¿verdad? Luego este serían 2 y este serían 3, ¿sí? Sería que salga una cara, sería 3/8, ¿verdad? Y que salgan dos caras. Sería 3/8 también, ¿sí o no? Sí. Ok, entonces, fíjense, si nosotros lo vemos de esta manera, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Primero generamos el espacio muestral y luego generamos la variable aleatoria. Fíjense, eso es lo que nos dice la teoría. La teoría dice que la variable aleatoria, que la llamamos X, va de S, que es el espacio muestral, a los reales, ¿verdad? Entonces acá, este S que está aquí al principio, es el conjunto que está arriba y estos reales, ¿verdad? Son los numeritos, ¿sí? Aquí está el espacio muestral y aquí están los numeritos. Si nosotros hubiésemos dicho la suma de caras y sellos, entonces aquí habría un valor de 3 y aquí habría un valor de 3, todos serían 3, ¿sí o no? Entonces, el único valor de la variable aleatoria sería 3 y la probabilidad sería 8/8, ¿sí o no? Si dijésemos que es el número de caras más sellos, ¿sí? Pero también lo hubiésemos puesto, lo podríamos haber puesto como la multiplicación del número de caras por el número de sellos, etc. ¿Sí? Entonces, eso nos da una idea de las maneras de definir variables aleatorias. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden hacer este experimento y me lo muestran el día viernes para el lanzamiento de 4 monedas. Y entonces ya en vez de tener 8 resultados, posiblemente tengan, por decir algo, 16. ¿Sí? Ok. Entonces, continuamos. Si hay alguna duda, por favor, pregunten. ¿Alguna duda? Angie, que Por llegó mi un parte poquito no. tarde, ¿tiene duda? Ajá, dígame. No, que por mi parte no. Gracias. Ok. Bueno, entonces seguimos acá. Otros ejemplos de variables aleatorias, como decíamos inicialmente, puede ser la temperatura, la renta anual, la cantidad de petróleo, de mineral de hierro o de cobre, etc. ¿Sí? Nosotros podemos calcular sobre una variable aleatoria tanto la media como la varianza. Ya eso sabemos hacerlo. Y la manera de multiplicar, de calcular la esperanza, el valor esperado, es multiplicar cada valor por la probabilidad. En el caso que tenemos acá, en este ejercicio, sería este valor 0 por 1/8 más 1 por 3/8 más 2 por 3/8 más 3 por 1/8. Eso nos da la media, ¿verdad? Y teniendo la media, con la fórmula que ya conocemos, podemos calcular la varianza, que es cada valor menos la media. Un valor menos la media al cuadrado, más el otro valor menos la media al cuadrado, etc. Cada vez multiplicando por la probabilidad del caso, ¿sí? Esta es la manera de calcular la esperanza y la varianza de la población. Si estuviésemos hablando, pues, digamos, de una muestra, pues sería otra cosa, como lo dijimos anteriormente. Pero serían solamente las probabilidades, quizás, porque serían las probabilidades que estemos estimando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Pero la fórmula es la misma. ¿Alguna pregunta? Una manera sencilla de calcular la varianza es calcular la esperanza de x cuadrado y restarle la esperanza, calcular la esperanza de la variable x cuadrado, ¿verdad? Y luego restarle la esperanza de x al cuadrado. O sea, sería todo elevado al cuadrado.
las probabilidades siempre están entre 0 y 1. ¿Ustedes están de acuerdo que las probabilidades están entre 0 y 1 o ustedes creen que las probabilidades son porcentajes? Por ejemplo, que podríamos hablar de que la probabilidad es 10%. ¿Qué piensan ustedes? A veces decimos probabilidad 10%, ¿verdad? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí lo usan, ¿verdad? En ese caso hay que poner mucho cuidado porque cuando hablamos de probabilidad 10%, realmente lo que queremos decir es 0.1 y no se puede manipular numéricamente ese 10 como si fuera una probabilidad, sino el 0.1. Entonces, realmente las probabilidades están entre 0 y 1, pero en el área de empresarial, de las ciencias empresariales, es común hablar de porcentajes. Eso ocurre mucho menos en ingeniería y en ciencias, donde se habla más de la probabilidad como una proporción, un valor entre 0 y 1, y eso evita un poco confusión. Claro, en el lenguaje de las ciencias empresariales, el lenguaje gerencial, hablar de probabilidades como porcentaje simplifica el lenguaje conversando con los compañeros y presentando gráficas, etcétera. Pero en el momento de hacer cálculos hay que poner cuidado porque no son porcentajes, valores entre 0 y 100, sino valores entre 0 y 1. Y cualquier probabilidad que la coloquemos de manera porcentual, por ejemplo, que digamos 20%, realmente cuando la vayamos a manipular matemáticamente, tenemos que ponerla como 0.2. ¿Sí? ¿Está claro? Y la suma de las probabilidades, ¿verdad? Es 1 siempre. Eso ya lo sabían. ¿Ok? Hay una función acumulada que la llamamos f de x. Y f de x es la probabilidad de que la función sea menor que un x cualquiera. ¿Sí? Eso es f de x. Vamos a poner un ejemplo acá, en esto que teníamos nosotros. Por ejemplo, acá. Si hablamos de ese f de x, ¿verdad? Vamos a suponer que x valga 0. F de x es la probabilidad de que sea menor o igual que 0. ¿Cuánto vale eso? 1/8. ¿Sí? Pero si hablamos de f mayúscula, digo de x igual a 0 acá, ¿no? X igual a 0. O sea, es de que sea menor o igual que x. ¿Sí? Ahora, si habláramos de f de 1 acá, entonces sería diferente, porque sería el que sea 1, pero también que sea cualquier valor menor que 1, es decir, que sea 1 o sea 0. Entonces, el cálculo daría, en este caso, tendríamos que incluir el 1/8, pero también tendríamos que incluir el 3/8. ¿Sí? Y si hablamos de f de 2, entonces sería esta más esta más esta. Y si hablamos de f de 3, sería esta más esta más esta más esta. ¿Sí? Por eso entonces, acá en la fórmula, nos dicen que es la probabilidad de que sea menor que un cierto número, ¿sí? Probabilidad de que f tome un cierto valor, por ejemplo 3, es que sea menor o igual que 3, es decir, de que sea 0, 1, 2 o 3, en este caso. ¿Está eso claro? ¿Lo ven claro acá cuando hago el ejemplo? Pregunto. Carolina, Angie, los demás, María. Sí, profe. ¿Sí? Todos lo tienen claro. Entonces, esa es la F acumulada. Eso se conoce como función de distribución acumulada. Ok. Bueno, seguimos acá. Fíjense lo siguiente. Cuando nosotros tenemos la función de probabilidad acá y la función acumulada, por ejemplo, para 2, el valor particular puede ser 0.2, pero el valor acumulado será 0.2 más 0.3 más 0.15. Cuando hablemos del 4, entonces el valor particular podría ser 0.1, pero el acumulado hasta 4 será la suma de todo esto.
Entonces, cuando hablamos de este valorcito acá, por ejemplo, es la probabilidad de que el valor sea menor o igual que 4, ¿sí? De que X sea menor o igual que 4, mientras que la probabilidad de que X tome el valor específico 4 es 0.1, ¿sí? Entonces, si esto representa, por ejemplo, la venta de vehículos en un sitio, ¿verdad? Entonces estamos diciendo que el 0.05, digamos, en proporción de las veces, se venden 5 carros, ¿verdad? O llegan 5 clientes. O si lo hablamos en porcentajes, que el 5% de las veces llegan 5 clientes, ¿verdad? Que el 10% llegan 4, que el 20% llegan 3, que el 20% llegan 2 y que el 30% llega 1, ¿verdad? Y el 15% de las veces no llega ningún cliente. Entonces, si alguien me dice, tenga una cantidad de carros de tal manera que la probabilidad de que falte un vehículo sea solo del 5%. Entonces, en ese caso, tengo que tener 4 carros, porque ese 5 ocurriría cuando tengo 5 carros, ¿verdad? Este es un ejemplo del uso de las probabilidades, ¿sí? En las ciencias empresariales. Si me dice, tenga tantos carros de tal manera que no importa si el 15% no tenemos suficientes carros. No tenemos suficientes carros cuando llegan 4 o llegan 5 clientes y eso da este 15. Entonces, para garantizar eso es suficiente tener 3 carros. Entonces, solo el 15% de las veces no tendré carro para un cliente que llega a comprar, que es cuando llegan 4 o 5. Pero este porcentaje de veces, que es el 85%, sí los tendré, porque en el 85% de las veces, que es el acumulado de estos 4, ¿verdad? Llega 0, 1, 2 o 3 carros, clientes. ¿Sí? Y si yo tengo 3 carros, pues garantizaré que tendré para estos clientes, pero no garantizaré las veces que me lleguen 4 o me lleguen 5 clientes. ¿Está eso claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, profe, no. Gracias. Tomás, ¿no? Bueno, si continuamos, acá había un ejemplo de cálculo de la esperanza y la varianza, que lo hicimos hasta cierto punto arriba, pero este es un ejemplo para el caso de combinatoria que nosotros previamente estuvimos estudiando, ¿no? Si nosotros tenemos 7 hombres y 4 mujeres, ¿verdad? Y estamos eligiendo 5 personas al azar, ¿verdad? Como estamos eligiendo 5, las maneras de elegirlos total sería del total que son 11, ¿verdad? Estamos eligiendo 5. Entonces, la combinatoria de 11 en 5 sería las formas totales de elegirlas, ¿sí? Esto va a ser común. Ahora, yo me podría preguntar, ¿de cuántas maneras puedo elegir de tal forma que salga 0 varón? Entonces sería, como tengo 4, sería combinatoria de 4 en 0. Y en ese caso, de las mujeres, que son 7, tomaría 5, ¿sí? Pero si digo un varón, entonces sería combinatorias de 4 en 1. Si digo 2 varones, combinatoria de 4 en 2. Si digo 3 varones, combinatoria de 4 en 3. Entonces, de esta manera yo podría calcular la probabilidad de obtener X varones, ¿sí? Y lo estoy generalizando. Ahora, si yo tengo X varones, la diferencia entre 5 y ese X será el número de hembras que tengo. Entonces sacaré de 7 el 5 menos el número de varones y de 4 sacaré el número de varones. Entonces, esta combinatoria me sirve para calcular la probabilidad de 0, de 1, de 3, de 4. Y luego multiplicando esa probabilidad por el número que es 0, 1, 2, 3 o 4, yo tendría la esperanza, el valor esperado. Es decir, para un caso como este, no es tan complicado calcular el valor esperado, ¿sí? Sabiendo calcular las combinatorias, que es algo que vimos previamente. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna duda?
Alguien me podría preguntar también, ¿cuál es la probabilidad de que el grupo elegido esté formado por al menos 3 varones? Al menos 3 varones es que sean 3 o sea 4. Entonces será la probabilidad de que sean 3 o que sean 4. ¿Sí? O sea, sería, veo la probabilidad de 3 acá y veo la probabilidad de 4 acá. Alguien también podría preguntarme, ¿cuál es la probabilidad de que se escojan al menos 2 varones, dado que no hay más de 3 varones? En este caso se trata de una probabilidad condicional. Y la probabilidad de que se escojan al menos 2 varones es que se cojan 2, 3 o 4. Es decir, esto que está acá, 2, 3 o 4. Dado que, me dicen acá, no hay más de 3 varones. Es decir, que hayan 0, 1, 2 o 3 varones. Entonces sería la probabilidad. Aquí iría dividiendo la probabilidad de que dé de 0 a 3. Y acá arriba, como es una probabilidad condicional, sería la intersección de estas dos. Sería que dé este y de este. Y la intersección de esas dos es que dé 2 y 3, ¿sí? La intersección entre 2, 3 y 4 y 0 a 3 sería que dé 2 y 3. O sea que acá quedaría la probabilidad de que dé 2 y 3, 2 o 3, y acá la probabilidad de que dé 0 a 3, ¿sí? Esto es una probabilidad condicional. Y recuerden que la probabilidad condicional se calcula como la probabilidad del nuevo espacio, ¿verdad? Que es este, que sea 0, 1, 2 o 3, dividiendo, y acá arriba la intersección de esto con esto, de este conjunto con este conjunto. ¿Sí? Eso lo recuerdan, ¿verdad? Es bueno que esa parte la repasen, eso es lo que estuvimos viendo las semanas previas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? La semana que esta semana, el viernes, yo estaré revisando estos ejercicios con ustedes, y quien haya hecho estos cálculos y los haya hecho bien, podríamos darle algunas décimas para el examen, ¿ok? Unas 2, 3 décimas. Entonces ustedes me pueden mostrar este ejercicio, ¿sí? Alguno de estos ejercicios que está quedando planteado acá con más detalle, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Porque no hay tiempo pues para hacer todos los ejercicios con detalle acá, pero ustedes lo podrían hacer en su casa y eso podría tener una retribución. ¿Está de acuerdo, Tomás, Carolina, Angie? Si tienen alguna pregunta en específico acá en este punto. Sí, profe, por mí está bien eso. Conveniente. ¿Tienen preguntas como para luego resolver el ejercicio acá, que usted me diga, profesor, ¿qué es tal cosa para yo tener claro y irlo trabajando? Yo en la parte 3, ahí abajito, Ajá. Entonces, que dice fíjense. la probabilidad de x igual a 1, 2, 3 partido en x igual a 0, 1, 2, 3. Ahí como que Cuando me nosotros confundí. calculamos probabilidad condicional, vamos a escribirlo acá. Eso es recordar algo. Ajá. La probabilidad condicional, la probabilidad de A dado B, recuerda, es igual a la probabilidad de algo acá arriba, recuerda, dividido entre la probabilidad de B, ¿sí? Y este algo aquí arriba era A intersectado con B, es decir, A y B. ¿Recuerdan que está dado así? ¿Sí? Eso es teórico, ¿verdad? Entonces, ¿quién es B acá? Acá nos dice, dado que no hay más de 3 varones, dado que no hay más de 3 varones, ¿verdad? Es que haya 0, 1, 2 o 3. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Exacto. Entonces, ese dado que está acá es que haya 0, 1, 2 o 3. Es decir, eso es B en este caso. ¿Sí? ¿Está claro que eso es B? Entonces, esto que está acá, esta parte, define a B. ¿Sí? Y esta parte que está acá arriba, ¿cuál es la probabilidad de que se escojan al menos 2 varones? Eso es A. Entonces nos está preguntando por la probabilidad de A dado B. El B es que sea 0, 1, 2 o 3. ¿Sí? Y el A es cuál es la probabilidad de que se escojan al menos 2 varones. Es decir, que dé 2, 3 o 4. ¿Sí? Porque el máximo es 4. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces acá me queda la probabilidad, me dice la fórmula de A y B, es decir, la intersección de A y B. Y eso es la intersección
entre que sea 2, 3 o 4 y que sea 0, 1, 2 y 3. Y la intersección, a la final, eso va a dar los comunes, que son 2, 3. ¿Sí? Entonces acá va a quedar la probabilidad de que dé 2, 3 y acá abajo la probabilidad de 0, 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Está claro ahora, Carolina? Oh, Sí, profe, gracias. ok, bueno. Entonces lo trabajan para que el viernes lo revisemos. Entonces tenemos varias cosas pendientes para el viernes. Una es revisar algunos ejercicios, algunos casos de datos reales, ver estos ejercicios y aparte de eso me pueden mostrar también el ejercicio que quedó pendiente hace 2 semanas. Así que no lo pudimos ver el viernes porque ustedes no pudieron ir ese día a la clase por lo que tenían pendiente con el otro profesor, con el de microeconomía. Ok, ahora, ya estamos cerca del fin de la clase de hoy. Entonces, nosotros podemos tener dos variables aleatorias. Por ejemplo, tenemos X. X puede tener los valores 0, 1, 2, 3, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y podemos definir una nueva variable aleatoria Y en función de X. Acá, entonces, podríamos multiplicar a esa X por 3 y sumarle alguna constante, ¿verdad? O sea, B puede ser un 3, un 4, un menos 3 y podríamos sumarle una constante. Por ejemplo, si aquí fuese el número de caras, podríamos decir 1 más 5 por el número de caras, ¿verdad? Esa es una función lineal. Y la pregunta acá es cómo calculamos la esperanza de una función lineal. Y la manera de calcularla nos dicen acá que es el valor de A más B o la esperanza de X. Es decir, que es muy sencillo. Si yo conozco la esperanza de X, lo que tengo que hacer es reemplazarla acá para tener la esperanza de Y. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Yo tengo una nueva variable aleatoria y quiero calcular la esperanza y conozco la esperanza de la vieja, de la variable aleatoria X. Entonces lo que tengo que hacer es reemplazar aquí, se ve acá, por la esperanza de X para tener la esperanza de Y. ¿Sí? ¿Está claro? En cambio, cuando voy a calcular la varianza, es un poco diferente. Para calcular la varianza de Y, tengo que multiplicar la varianza de X por el B al cuadrado. ¿Sí? Y eso sale de la fórmula. ¿Ok? Entonces, si tengo un ejercicio, vamos a ver este ejercicio que está acá. Si yo tengo un ejercicio donde me dicen el número de compras diarias requeridas por un restaurante con X igual a 1, 2, 3, 4, se sabe que la probabilidad X es el número de compras de un restaurante. Y el número de compras puede ser 1, 2, 3 o 4. Se sabe que la probabilidad de que sean requeridas X compras es directamente proporcional al valor de X, ¿verdad? Es decir, que hay más compras de 4, menos compras de 3, menos de 2 y menos de 1. Porque dice, mientras el X sea más grande, más compras. Porque es proporcional, nos dicen acá, ¿verdad? Luego, el gasto por cada compra es igual a 400,000, ¿verdad? Es decir, si hay una compra, hay 400,000 de gasto. Si hay 2 compras, sería 400,000 por 2. Si hay 3 compras, sería 400,000 por 3. Y si hay 4 compras, sería 400,000 por 4. Y existe un costo fijo diario igual a 100,000, ¿verdad? Entonces, acá tenemos una variable aleatoria X que está acá y esto que está acá nos hace pensar en otra variable aleatoria Y. Ahora, esa variable aleatoria Y, ¿cómo está definida? Está definida de esta manera, aquí está. ¿Sí? Nos dicen que hay que es el costo. Esa variable aleatoria X la definimos, está definida arriba, pero ahora definimos una variable Y, que sería el gasto, ¿verdad? Vamos a definirla así para ver y si está incorrecta la redefinimos. Ahora, ¿qué sería Y? ¿Cuál es el gasto? Nos dicen que hay un costo fijo de 100,000, ¿sí? Entonces, ese costo fijo es una constante. Y luego nos dicen que aparte del costo fijo de 100,000, hay un costo de 400,000, ¿verdad? Multiplicado por las ventas, es decir, por X. ¿Sí lo ven? Entonces acá tengo una nueva variable aleatoria que está definida acá, que me dicen que es el 400 por el valor de la compra y el 100,000, ¿verdad? Que es una constante. Entonces acá tengo una nueva variable aleatoria y si yo quiero la esperanza de la nueva variable aleatoria, la esperanza de Y, ¿verdad? Si yo quiero la esperanza de Y, es como hablar de la esperanza
de esta suma, ¿sí? Y eso, de acuerdo a la fórmula que tengo acá arriba, si yo veo la fórmula que tengo aquí arriba, va a ser la constante más B por la esperanza de la variable aleatoria vieja, es decir, que sería 100.000 más 400 por la esperanza de Y. Ahora lo que falta es calcular la esperanza de X para reemplazarla acá. Ahora, yo tengo acá los valores posibles de X, que son 1, 2, 3, 4, pero no tenía las probabilidades. No tenía las probabilidades, pero me dice que la probabilidad es proporcional al valor de X. Entonces quiere decir que cuando el valor sea 1, ¿verdad? ¿Cuáles son los valores de X? 1, 2, 3, 4. Entonces, para calcular las probabilidades, yo sé que el número total, el valor total de ventas posibles, digamos, es 1 más 2 más 3 más 4. Y eso da, si yo lo veo de esa manera, eso da 10. Entonces, como las probabilidades son proporcionales al valor de la venta, yo puedo decir que la probabilidad del 1 es 1 sobre 10, la probabilidad del 2 es 2 sobre 10, la probabilidad del 3 es 3 sobre 10 y la probabilidad del 4 es 4 sobre 10. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo puedo calcular la probabilidad de, la esperanza de X, y teniendo la esperanza de X, yo puedo reemplazar allá para tener la esperanza de Y. ¿Sí? Entonces, este es otro ejercicio que ustedes pueden hacer con mayor detalle, y yo puedo mirar lo que ustedes hagan, y ustedes pueden ganar algunas décimas haciendo cualquiera de estos ejercicios con mayor detalle. ¿Ok? Quisiera ver si tienen alguna pregunta en relación a esto que estamos mirando ahorita. Tomás, Carolina, Angie. Yo puedo volver a explicar acá, pero me gustaría saber las dudas que tienen previamente. Tomás, Angie, Carolina, ¿lo entendieron? Yo me perdí la parte de la esperanza, profe. Al último. Ok, fíjense. Primero que nada, vamos a la teoría acá. La teoría nos dice que para calcular la esperanza de X, ¿sí? O la esperanza de Y, lo que necesitamos es calcular la esperanza de X y reemplazarla acá. ¿Sí? Eso está claro, ¿verdad? ¿Sí? Tengo dos variables aleatorias. Una que es la vieja, la conocida, que es X, y otra que es la nueva. Y yo quiero conocer la esperanza de Y teniendo la esperanza de X. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, la fórmula dice que si yo tengo la esperanza de X, lo que tengo que hacer es multiplicar por B y sumar esta A para tener la esperanza de Y. ¿Ok? Eso es lo que dice la fórmula. Y si fuese a calcular la varianza, sería la varianza de X multiplicada por la B al cuadrado. ¿Ok? Entonces, vamos a centrarnos en X primero. Y después nos centramos en Y. Si nos centramos en X, vamos a centrarnos acá en X. Nos dicen que X tiene los valores 1, 2, 3, 4. Y que las probabilidades son proporcionales al 1, al 2, al 3 y al 4. Entonces, si hacemos eso, nosotros podríamos, vamos a centrarnos en X primero, déjenme salir de acá. Ajá. Si me centro en X, vamos a hacerlo así, y después en Y. Entonces, debo primero calcular las probabilidades de los X. Entonces, la probabilidad de que X tome el valor 1, por ejemplo, yo puedo decir que es 1 sobre 10. ¿Por qué? Porque los valores posibles son 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Y me dicen que las probabilidades son proporcionales a esos valores. Y como 1 más 2 más 3 más 4 da 10, puedo decir que la probabilidad del primero es 1 sobre 10, la probabilidad del segundo, que es el 2, es 2 sobre 10, etcétera. Eso lo puedo decir para X porque me dice que la probabilidad es proporcional al número de compras, ¿sí? Hasta ahora estoy trabajando solamente con X. ¿Sí?
Y luego la probabilidad de 3 será 3 sobre 10 y la probabilidad de 4 será 4 sobre 10, ¿verdad? Es decir, que acá puedo tener las otras probabilidades. Y para calcular la esperanza será el 1, que es el primer valor, por la probabilidad del 1, que estoy diciendo acá, que es 1 sobre 10, más 2 por la probabilidad del 2, que es 2 sobre 10, más 3 por 3 sobre 10, más 4 por 4 sobre 10. ¿Sí? Y de esa manera yo puedo calcular la esperanza de X. El punto confuso para ustedes acá en esta parte puede ser el cálculo de las probabilidades. ¿Por qué se calculan las probabilidades así? Se calculan las probabilidades así porque me dicen acá que la probabilidad es directamente proporcional al valor. Es decir, que mientras más grande el valor, más alta la probabilidad, ¿verdad? Y eso es lo que estoy haciendo acá, diciendo 1 sobre 10, 2 sobre 10, 4 sobre 10, 3 sobre 10. ¿Sí? ¿Está eso claro, Tomás? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, teniendo la esperanza de X, de acuerdo a lo que se dice acá, el costo, que lo estoy llamando Y, es 100.000 más 400 por X. Entonces, la esperanza de Y será el 100.000 más 400.000 por la esperanza de X, que ya la tengo calculada acá y vale 3. ¿Sí? Y eso es lo que estoy calculando acá. ¿Sí? Entonces, sería reemplazar el valor de esta esperanza en esta fórmula aquí, que es lo que estoy haciendo acá, para tener la esperanza de Y, que es A más B por X. ¿Sí? ¿Está claro eso ahora? Sí, ahora estoy más claro. Ok. Lo otro es, si yo necesitase calcular la varianza, entonces lo que tengo que hacer es calcular la varianza de X y luego la B al cuadrado por varianza de X me daría la varianza de Y. Es decir, que la varianza sería 400.000 al cuadrado por la varianza de X. Pero antes tendría que calcular la varianza de X para poder calcular la varianza de Y. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, de esa manera podemos calcular la esperanza en la varianza de X. ¿Ok? Bueno, fíjense qué hemos hecho hoy. Nosotros hoy hemos hecho lo siguiente. Luego de ver probabilidades totales, diferentes nociones de probabilidades, probabilidad condicional, etcétera, ¿verdad? Hemos entrado a hablar de variable aleatoria discreta de manera general, ¿verdad? Y hemos visto entonces cómo hacer el experimento, que es lo primero que hemos visto hoy, y luego de ver cómo hacer el experimento, ¿verdad? Hemos hecho un ejercicio y hemos hablado de esperanza y varianza, ¿verdad? ¿Sí? Hemos hecho el ejercicio que está acá, ¿verdad? Que ustedes lo pueden continuar a hacer con más detalle, pueden incluso hacerlo para 4 lanzamientos de la moneda, ¿verdad? Y luego hemos hablado de esperanza y varianza, que es repaso de la función de distribución continua. Y luego hemos visto lo que es esperanza de una función lineal de una variable aleatoria. ¿Sí? Acá tenemos una función lineal. Aquí tenemos la variable aleatoria y tenemos luego una función lineal de ella. Y hemos visto cómo calcular la esperanza y cómo calcular la varianza de ellas, ¿verdad? Calcular la esperanza de la segunda, de la nueva, que es Y, teniendo la esperanza y la varianza de la vieja variable, que es X. Y hemos entonces realizado acá visto un ejercicio. Por favor, pregunten. Si hay alguna duda, inquietud, etcétera. Tomás, Carolina, Angie. Bueno, entonces quedan varios ejercicios posibles, dijimos, ¿verdad? Hacer este con detalle, me lo muestran, me lo explican, ¿verdad? Hacer este otro con detalle, ¿sí? Y vamos también el viernes, eso lo veremos el viernes, y vamos el viernes también a ver cómo hacer alguna manipulación en Excel de datos reales. Yo les mando en un momentico esta dirección para que ustedes vean datos reales y les digo cuáles archivos están en el Educa para que ustedes los revisen. Revisaremos esas 3 cosas el viernes y revisaremos también avance del trabajo.
¿Ok? Bueno, si no hay preguntas, lo dejamos hasta acá. Ustedes me dicen. Voy a pausar la grabación, a detenerla.